Buenos días, licenciado. No se escucha. Micrófono. ¿Ahora? Sí, licenciado, se escucha. Licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí les coloqué un mensajito que empezábamos a las 10, me pasé 4 minutos. Pero aquí estamos ya y para avanzar en los temas objeto de esta clínica. Y pues nosotros pues hemos venido abordando los temas de familia, pues ya más de 10 tipos de juicios, alimentos, fijación, aumento, disminución, extinción, patria potestad, relaciones familiares, guarda y custodia, disposición de bienes de menores incapaces, divorcio voluntario, divorcio oral en la vía oral por causa determinada, los ejecutivos en vía de apremio y el juicio ejecutivo común de pensiones alimenticias atrasadas, paternidad y filiación, unión de hecho, declaratoria de interdicción, incapacidad y algún otro que se me pueda escapar en este momento, que ya son temas bastante, pues diríamos bastante en cantidad suficiente y en contenidos pues bastante amplios, ¿verdad? El día de hoy pues vamos a trabajar tema relacionado al ramo propiamente civil. Pero previo a que abordemos el tema de los procesos civiles, quiero que tomen nota de lo siguiente y que se los voy a dar de este momento en lo que necesito que ustedes tengan ya identificado y que lo tengan a la vista para que en el momento que ya entremos, que yo les dé su intervención, ustedes ya estén listos con este aspecto. Y vamos a ver acá en cuanto a la ley de bancos y grupos financieros. En el artículo, quiero ver que vean el artículo 6, el artículo 46 bis, el 46 ter. Asimismo que veamos el artículo 105, 106, 107, 108, 109 y 110. Vamos a ver. Ay, por adelante, yo pensé que andaba allá donde había. Vamos a ver acá. Es que como que yo lo voy de un niño ahí que el plano es Lucas que ya está cantando. Vamos a ver por acá. Ajá. Tengo otro dato que quiero que ustedes tengan ahí. Esto sería en relación a... Está bueno, pues sí se lo voy a dejar ahí la... Todo bien, sí, ahora vamos a decir. Bueno. Está pescando con la plata. Pero mira, la pati hace palitos con pollo y yema. Vamos a ver por acá. ¿Y la otra? Los artículos 6, 46 bis y 46 ter se refieren a la ley monetaria, mientras que del 105 al 110 están contenidos en la ley de bancos y grupos financieros. Entonces ustedes pues ya en lo que yo comparto el documento o la demanda, entonces
quiero que tengan esos artículos ya identificados para que en el momento oportuno le demos lectura. Es importante que le demos lectura a estos artículos para los temas que vamos a desarrollar. Pregunto, ¿quedó claro lo que les indiqué o hay alguna duda? Licenciado, buenos días. Solo con una molestia, ¿será que puede repetir el número de los artículos que hizo mención al principio? Muchas gracias. Ley monetaria, tenemos artículo 6, el 46 bis y el 46 ter. Y de la ley de bancos y grupos financieros, del 105 al 110, es decir, el 105, 106, 107, 108, 109 y 110. Entonces tenemos ahí dos leyes, ley monetaria y ley de bancos y grupos financieros. Bueno, ahorita ya procedo a presentar el documento, pero para tenerlo ya listo en la pantalla. Hay un compañero que tiene encendido el micrófono, licenciado. Por favor, compañeros, mantener apagado su micrófono y pueden, cuando intervengan, pues claro que lo van a encender y entonces pues ahí vamos a para evitarnos ahí contratiempos y alguna circunstancia. Licenciado, disculpe, de la ley monetaria dijo artículo 46 o 26. 46 bis y 46 ter. Y Esas son reformas. No. Ley monetaria, artículos 6, 46. Gracias. Permítame, vamos a ver, permítame, que creo que me equivoqué ahí, pero el 6, ahora voy a ver el 46. Bueno, perdón, entonces, el 46 bis y el 46 ter también son de la ley de bancos y grupos financieros. Sería solo el de la ley monetaria, solo el artículo 6. Gracias, licenciado. Voy a repetir, de la ley monetaria solo el artículo 6, el 46 bis y el 46 ter, y del 105 al 110, todas son de la ley de bancos y grupos financieros, para que ya estén ahí listos para dar lectura de manera espontánea cuando iniciamos pues ya con esa parte del tema. El día de hoy pues nosotros hemos, como venía indicando, todos los temas de familia que ya hemos abordado. Ya tenemos bastante material al respecto, pero hoy vamos a tratar el tema del juicio ejecutivo en vía de apremio y el juicio ejecutivo común, pero en el ramo civil, no ante tribunales de familia, sino ante los tribunales del ramo civil. Pero para ello, pues también es importante conocer de estos artículos y otros, pero vamos encaminados
a dar lectura en este momento a ellos. Entonces, por favor, el 6 de la ley monetaria, por favor. Así espontáneamente, compañeros. Licenciado, buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿cómo fue que dijo juicio ejecutivo? No le escuché muy bien, disculpe. ¿Lo puede repetir? El tema de hoy es el juicio ejecutivo en la vía de apremio. E indiqué que ese tema ya lo trabajamos, ya lo analizamos, pero en el tema del ramo de familia. El día de hoy lo vamos a ver en el ramo civil. No sé si me explico. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, entonces, artículo 6, por favor, compañeros, ya estaríamos ahí con esa lectura. Artículo 6. Curso de la moneda. Salvo que las partes convencionalmente y en forma expresa dispongan lo contrario, el quetzal se empleará como moneda de cuenta y medio de pago en todo acto o negocio de contenido dinerario y tendrá poder liberatorio de deudas. En todo caso, los órganos jurisdiccionales y administrativos deberán respetar y hacer cumplir fielmente lo convenido por las partes. Cualquier persona individual o jurídica podrá pactar libremente y de mutuo acuerdo el pago en divisas de los honorarios, sueldos, salarios o comisiones a que tenga derecho por prestación de trabajo o prestación de servicios, según sea el caso. Gracias. Entonces, como vemos acá, la ley monetaria nos hace ver lo relativo a que las partes pueden convenir si quieren llevar a cabo pues algún arreglo, pactarlo, tomando en cuenta pues una moneda extranjera. Generalmente pues para ejemplificar pues lo que más se da pues es en dólar. Para casos del ramo civil pues hay bastantes casos, ¿verdad? Para el ramo de familia pues a veces también se presentan en cuanto a que en un convenio, por ejemplo, en el convenio de bases de divorcio o en un convenio voluntario que puedan suscribir ante un juez, pactan, por ejemplo, una pensión alimenticia de $1,000, ¿verdad? Digamos $500 para cada hijo. La ley señala, pues como lo acabamos de dar lectura, de que una vez así lo pacten las partes, pues debe respetarse esa voluntad de ellos. Lo único acá es el tema de que siempre es importante que ustedes como abogados, al momento de también de algún convenio que ustedes suscriban de las partes, siempre puedan hacer la conversión a quetzales para que pues se tome nota de ello, porque por ejemplo nosotros en los casos de familia pues muchas veces los entes bancarios, sobre todo pues el ente bancario asignados por la tesorería del organismo judicial y el procedimiento que se utiliza a través del pago de pensiones por medio de la tesorería del organismo judicial, no acepta el pago en dólares, por alguna razón, diría yo, puramente administrativa. Entonces hay que ponerlo también el equivalente en quetzales, para que al momento de que se pueda generar la cuenta, pues se indicará pues la cuenta pues en quetzales, porque pues así lo genera el sistema. Pero de lo importante de este tema es acá que la ley monetaria nos hace ver de que puede aceptarse lo convenido por las partes en cuanto a que pueden fijar un convenio, un acuerdo en moneda extranjera. Y es más, pues
En esa parte del artículo 6 nos indica, en todo caso, los órganos jurisdiccionales y administrativos deberán respetar y hacer cumplir fielmente lo convenido por las partes. Licenciado, una duda. Sí, sí. Por ejemplo, si se pacta $100, ¿se estipula ahí el cambio del día o algo por las variaciones? ¿O el cambio que se establece ahí, ese tiene que quedar fijo? Sí, como si es a convenio de las partes, a lo que lo dispongan en ese momento, porque ustedes saben de que, por ejemplo, lo que usted decía, ¿verdad? Que diga $100 mensuales, ¿verdad? Que es al equivalente de 700 quetzales, por decirle algo, ¿verdad? O lo que usted decía, ¿verdad? Que sea al cambio del día. Eso podría representar una pensión variable, porque imaginémonos, tomémoslo por un plazo bastante amplio, ¿va? En un mes que pueda estar al 7.40 el cambio, pero al otro mes va a estar al 7.20. Entonces, si así lo pactan, se tendría que aceptar de esa manera. El problema es que cuando disminuye, ¿verdad? Porque es una pensión alimenticia, que se le están dando 740, por decirle, pero ya por la baja del cambio, sea a menos y que resulte a 7, pues la pensión podría resultar afectando esa circunstancia. Son aspectos que en su momento oportuno, como es voluntario fijarlo de esa manera, pues es importante pues que al momento de hacer esa relación en los convenios dentro de los procesos de divorcios voluntarios, que está esa base del convenio de divorcios, la forma, modo y tiempo de pago deberán expresar claramente cómo desean hacer esa circunstancia, tomando en cuenta que ustedes como abogados tienen que hacerle ver a las partes sobre dichas circunstancias, tomando en cuenta que el juez en un momento dado también tenga que tutelar los derechos de los hijos, de que por ese tipo de cambio puedan resultar afectados. También en el momento de la presentación del convenio, podría tomar que si a ese momento que están haciendo el convenio, presentando el convenio, esté a 770, entonces serían 770 quetzales mensuales. Entonces el juez puede, porque si en ese momento el señor, que es el que generalmente genera esta pensión alimenticia, está generando esa cantidad, es porque tiene esa capacidad. Entonces podría aceptarse el juez analizando que no podría ser menos de eso, ¿verdad? Porque tener una cantidad variable que pueda ser en un mes de una cantidad, de otro mes otra, pues no representaría como una estabilidad, y para un control sería pues complicado. Licenciado, buenos días. Sí. Le saluda Rutilio. Sí. En este caso, según estaba yo analizando, el juez fijaría, por ejemplo, 1,000 quetzales y de ahí no se va a mover, o sea que en el caso de que se quiera pagar en dólar, pues obviamente va a ser el pago en dólar por la cantidad de 1,000 quetzales. Claro, y ahí claro. no se va a mover. Exacto. Así sería de esa manera, ¿verdad? Lo importante sería, como usted lo indicó, que no varíe el monto en que se fijó, ¿va? Porque si el señor mandaba $100
o el equivalente a los 1,000 quetzales, pero de repente esa cantidad mandaba $120, pero si al señor le corresponde ya no mandar 120, sino 130, porque así están para que la persona logre los 1,000 quetzales, pero ya será de parte del alimentista, ¿verdad? Del alimentante, perdón. Cubrir de manera puntual sin que sufra algún menoscabo o alguna reducción esa pensión. Entonces, eso es lo que tendríamos que tener cuidado en ese tema, ¿verdad? Porque si hemos visto ahí que en las demandas su convenio dice al tipo de cambio, pero será el tipo de cambio de ese momento en que están celebrando el juicio, que a lo que esté ese día, pero ya para otro día ya no lo podríamos variar. Como indico, pues resultaría un poco complicado estar controlando cómo estuvo a un mes y cómo estuvo al otro, sino que así como indicó el compañero, 1,000 quetzales, 1,000 quetzales. Ya el señor que está en Estados Unidos tendrá que ver cómo cubre esa cantidad, cómo envía, por medio de quién se está pagando, cómo hacen el depósito, todo ese aspecto. Lo importante es de que tengamos conocimiento de ese tema para las demandas que nos toque tomar nota de ese uso de la moneda de curso legal, que es el quetzal, pero tomar nota de lo que eso nos indica acá este artículo, tomando en cuenta que en el tema del ramo civil pues se dan otras circunstancias, ¿verdad? Hay muchas otras clases de negocios o obligaciones que se contraen, en que ya lo que piden es de que se pague en dólares, pero una vez lo acepten las partes, tendrá que ser de esa manera, tal como acá lo indican. Bueno, entonces acá, bueno, ya teníamos la lectura del artículo 6, ¿verdad? Ahora el 46 bis, compañeros. De la ley de bancos y grupos financieros. Vamos a ver qué nos dice el 46. Compañeros. Licenciado, ¿lo puedo leer yo? Sí, está bien. Artículo 46. A empresas del grupo financiero. A las empresas del grupo financiero se les está prohibido: a. Otorgar financiamiento directo o indirecto. Permítame. Okay. No, 46. No, sería el 46 bis, por favor. El 46 bis. Es que la ley que tengo no tiene el 46 bis, licenciado. De la ley de bancos y grupos financieros. Sí, ¿se lo leo yo, licenciado? Yo sí lo tengo. Por favor. Permítame. Artículo 46. Acoso u hostigamiento para la cobranza. Se prohíbe al acreedor o agente de cobranzas oprimir, molestar o abusar de manera insistente y repetitiva en contra de una persona con ocasión de la gestión de cobro de una deuda. Para el efecto, se consideran acciones de acoso u hostigamiento las siguientes. A. La realización de comunicaciones para cobro o requerimiento de pago por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otro medio análogo en días y horarios inhábiles. B. La realización de más de 2 comunicaciones durante el día para cobro o requerimiento de pago por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otro medio análogo. C. La comunicación con objeto de cobro a personas distintas al deudor o a quienes les fían. D. Pegar avisos en postes
y viviendas cercanas a la residencia o trabajo del usuario o en postes de energía eléctrica con el fin de causar vergüenza a efecto de que se realicen los pagos. Gracias. Ustedes pues tomen nota de esto, ¿verdad? Porque ustedes se dan cuenta que hay muchas empresas mercantiles que no respetan estas situaciones. Acá no estamos nosotros indicando que el que sea deudor o que deba ser ejecutado no tenga que pagar, sino que son normas que se han estipulado pues para ese respeto que las empresas mercantiles tienen que tener, ese respeto hacia sus, en primer momento, a las personas que utilizan sus servicios y que adquieren mediante contratos, compromisos, deudas, pero que este hostigamiento, acoso, hostigamiento, pues debe de evitarse, ¿verdad? Porque usted como abogado, pues un momento dado, a usted le va a corresponder estar pues en uno o en otro lado del proceso de la situación que se pueda estar viviendo. ¿Usted ha tenido conocimiento, ustedes pues en general han tenido conocimiento de que si esto lo cumplen las empresas mercantiles o hay algunas que no? Licenciado, fíjese que yo tengo un caso personal. Fíjese que a mí me llaman del Banco Antigua con un nombre distinto. Sí. Me dicen que yo soy Sandra, no sé qué. Yo les digo, yo no soy Sandra. Y me mandan mensajes y a veces hasta me llaman domingo a las 8 de la mañana y yo bloqueo los teléfonos y por más que les digo que yo no soy esa persona, no dejan de llamarme. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Sí, mire, lo que ha pasado en algunos casos es que se ha denunciado al Ministerio Público y le indican ahí de qué empresa le llaman. Ya, o sea, que algo así va a haber que hacer. Bien, me han dicho del Banco Antigua, una deuda que tiene sí, una pues. Sandra Santos o no sé qué. Pero le digo, Sí, mire, pues. de plano dieron mi número de error o qué pasó, pero no entienden, fíjese. Se disculpan y vuelve a llamar a otra persona de otro número y lo mismo. Sí, las personas han tenido, muchas de ellas han tenido que acudir al Ministerio Público y denunciar ese hecho. Ya el Ministerio Público le hará saber a esa entidad sobre ese acoso u hostigamiento, porque eso, pues como le indica la ley, es prohibido. Pasa también de que a veces esas instituciones le están cobrando, así como usted dice, pues a otras personas que no son, como lo dice aquí, la comunicación con objeto de cobro a personas distintas al deudor, a quienes les fían. Entonces, muchas veces, en el caso suyo, pues se da las dos cosas, pues un acoso y hostigamiento constante de estarle cobrando, siendo usted pues no una persona deudora, sino dice persona distinta, persona deudor o a quienes les fían. Entonces, todo esto pues es prohibido, pues cuando ustedes tengan algún cliente, algún dirigido, y como el caso de la compañera, pues puede hacerse, si el banco no atiende, entonces pueden acudir al Ministerio Público porque no hay otra opción, por ejemplo, otro ente administrativo que conozca de ello, ¿verdad? Y entonces será a través de esa vía que se puede sustentar estos problemas que pueden darse. Ahora el 46 ter, por favor. Otro compañero, que dimos tiempo ahí para que ustedes buscaran la lectura y que participen más compañeros. Bueno. Vamos a ver qué nos dice por acá. El licenciado, le voy a dar lectura a yo. Ya logré conseguir una ley con esas reformas. Artículo 46 ter. Quedan prohibidas las prácticas abusivas con ocasión de la cobranza por parte de bancos y grupos financieros,
gestoras, agencias de cobranza u otros que en nombre de aquellas realicen tales actividades, incluidos los profesionales independientes. Las gestiones de cobro deberán hacerse únicamente a las personas deudoras y quienes les fían, por lo que no se podrán realizar hacia personas distintas a las ya indicadas. Igualmente quedan prohibidas las prácticas de acoso y hostigamiento para la cobranza de las acreencias, conforme lo que para el efecto dispone el artículo anterior. Gracias. Entonces vemos acá que estas entes mercantiles, estas instituciones privadas únicamente pueden dirigir su cobro al principal obligado, al deudor y a su fiador. Bien, entonces nos vamos ahora al 105 de esa misma ley de bancos y grupos financieros. Ya está por ahí los compañeros. Le puedo dar lectura, ¿verdad, Ale? Permítame, es que queremos ver. Gracias. Oye, yo le agradezco porque usted siempre con la compañera y otros por acá que siempre han estado ahí interviniendo. Entonces, tendríamos a Mildred Claudina Sandoval. Soy yo, licenciado. Ah, entonces vamos con Marco Aníbal Ramírez Cardona. Si no contestas, porque realmente no está. ¿Se lo puedo leer? Este es Marcos. No, yo soy Edgar Pineda. Va, por favor. Dice título 13, régimen procesal, capítulo único, artículo 105, derecho común y tribunales ordinarios. Los juicios ejecutivos que las instituciones bancarias y las empresas de los grupos financieros planteen quedarán sujetos a los preceptos de esta ley y en lo que no fuere previsto en ella a las disposiciones del derecho común. El conocimiento y la resolución de los negocios y cuestiones litigiosas entre los bancos y grupos financieros y entre estos y terceros corresponde a los tribunales ordinarios. Gracias. El 106, ¿alguien por ahí? O llamamos aquí a Oscar Higinio Mejía Cahuex. Sí, ahorita se lo... Javier. Perdón, 106. ¿Sí? 106. 106. ¿Juez competente? Sí, por favor. Dice, será juez competente para conocer de los juicios que planteen los bancos y las empresas de los grupos financieros del lugar en que estén instaladas las oficinas principales del ejecutante. El del lugar estén ubicados los bienes grabados o en donde se contrajo o debe cumplirse la obligación a elección del ejecutante. Los juicios ejecutivos serán impulsados de oficio y los jueces estarán obligados a velar porque se cumplan estrictamente los plazos que para cada acto procesal determina la ley. Gracias. Gracias. Acá, pues en estos tres artículos, 105, y 106, 105 y 106, estos dos artículos, cuando nos habla de derecho común y tribunales ordinarios, pues estaríamos hablando lo que para el efecto, pues están constituidos los juzgados del ramo civil,
están, creo que son del 1 al juez juzgado de primera instancia, primero, pluripersonal, de primera instancia del ramo civil. Son pluripersonales porque cada juzgado de esos tiene 2 jueces, por decirles juez A y juez B. El juez A lleva los juicios pares y el B los impares, ¿verdad? Entonces, pero esos son los tribunales ordinarios. Y el derecho común, pues son nuestras normas constituidas en las leyes establecidas para la tramitación de esta clase de juicios que estamos ahorita, pues nosotros conociendo a través de estas clínicas civiles, como lo es el ejecutivo en vía de apremio y ejecutivo en el ramo civil. Licenciado, disculpe, dijo usted el juez A pares y el juez B impares. Sí, generalmente así se maneja. ¿verdad? Bueno. Generalmente, salvo otro tipo de forma en que se haya estipulado en el juzgado, pero normalmente es lo más práctico, ¿verdad? Ya. Licenciado, pues cuando usted dice juicio ejecutivo civil, es el mismo que está establecido en el Código Procesal Civil como... Es el mismo. Es el mismo. Ah, es el mismo. Nosotros hoy acá vamos a ver juicio ejecutivo en vía de apremio. Y luego que veamos ese, vamos a seguir con el ejecutivo común. El primero está contenido en el 294. Sí, pues. Y el segundo en el 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo único que nosotros veníamos trabajando, asuntos de familia. Hoy lo estamos trabajando en asuntos en el ramo civil, que ustedes tienen que conocer, diferenciar ambas ramas, ¿verdad? Y entonces, por eso acá nos hablaba qué normas se van a aplicar. Eso nos quiere decir el 105. ¿Qué tribunales y qué normas se van a aplicar? En el 106 nos va a decir quién es juez competente. Y en el 106 nos está indicando que hay 3 opciones. Que puede ser juez competente en cuanto a estos temas que planteé los bancos y empresas y grupos financieros. Es del lugar donde estén instaladas las oficinas del ejecutante. Esa es una opción. El lugar donde estén ubicados los bienes grabados. Esa sería otra. O el lugar donde se contrajo o debe cumplirse la obligación. Y la última opción que nos da ahí es que es el ejecutante el que elige donde quiere que se lleve, con qué juez competente, de qué lugar va a acudir el ejecutante. Le da esas opciones, pero le queda la opción al ejecutante. Algo importante ahí, pues acá en el ramo civil, pues acá la ley manda que el proceso sea impulsado de oficio, porque estos juicios ejecutivos lo que se pretende es, como su nombre lo indica, es ejecutar, hacer posible el cumplimiento de esa obligación en la que se ha incurrido a través de una solución de un juicio por medio del cual pues se obtenga una respuesta lo más rápido posible. Y habla ahí de los plazos, ¿verdad? De que el juez debe de, si decimos pues esa celeridad, ese impulso procesal, no va a significar que el juez vaya a obviar los plazos, sino que la ley señala, por ejemplo, ya hemos visto que en la vía de apremio son 3 días que tiene el ejecutado para oponerse, y en el juicio ejecutivo son 5 días. De igual manera para oponerse. Y todos los demás plazos que estén expuestos en cada uno de estos procesos, el juez los tiene que respetar. Pero
Como les decía, esto lo vemos desde el punto de vista de que, por ejemplo, en el tema de familia, pues es un poco más flexible muchas cuestiones que en el ramo civil, de las cuales pues nosotros ya vimos que en el ramo de familia, pues el juez tiene otras facultades, como las facultades que le da la ley de tribunales de familia, las facultades discrecionales. Ustedes no van a encontrar dentro de el tema de el ramo civil que el juez vaya a tener facultades discrecionales y que el juez se vaya a poner a investigar la verdad. En la ley de tribunales de familia, sí. Sí, por eso se dice también que el proceso de familia es inquisitivo, tiene ese principio inquisitivo o característica, porque el juez puede investigar. Pero acá no dice la ley al juez del ramo civil que investigue. Entonces, vemos esas cuestiones que son importantes en uno u otro juicio, ¿verdad? Ahora el 107, por favor, solo lo que significaría el primer párrafo. ¿Alguien por ahí? Estaríamos con el compañero Jesse Josué López Alvarado. Ricardo José de Paz Ortiz. ¿Puedo yo, licenciado? Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Ingrid Elizabeth Saymarín. Por favor. Artículo 107. Ejecución. Los juicios ejecutivos que promuevan los bancos o las empresas integrantes de bancos financieros con base en título correspondiente a crédito con garantías reales se iniciarán con señalamiento de día y hora para el remate y en el propio auto podrá decretarse la intervención del inmueble si así lo pidiere el ejecutante. Gracias, hasta ahí está bien. Ahora el 108, compañeros. Buenos días, licenciado. ¿Le puedo dar lectura? Por favor. Artículo 108, depositario. Los bancos y las empresas integrantes de grupos financieros en las ejecuciones que promuevan tendrán derecho de designar y remover al depositario de los bienes objeto del juicio ejecutivo. Cualquier otro depositario nombrado con anterioridad será removido inmediatamente. 109, por favor. Artículo 109, excepciones. El juez solo dará trámite a las excepciones de prescripción o de pago. En este último caso, el ejecutado deberá presentar, inciso A, el documento emitido por el banco con el que acredite que se ha pagado la cantidad que motiva la ejecución, que debe incluir capital, intereses y cosas judiciales. O, inciso B, certificación de un tribunal de la resolución que apruebe el pago por consignación. Cualquier otra excepción será rechazada de plano, pero por la parte ejecutada tendrá la facultad de hacerla valer mediante juicio ordinario posterior. Este juicio ordinario posterior no procederá cuando se trate de las ejecuciones a que se refiera el artículo 107 de la presente ley. Gracias. A todo eso de lo que hemos dado lectura ahí, pues nos habla en el 107 lo relacionado a que se señale día y hora para remate. ¿Por qué? Porque ya hay un bien, sea mueble o inmueble, que está sustentando ese adeudo que se tiene. Y entonces, por eso dice dice acá, con base en el título correspondiente,
se va a la ejecución, se va a iniciar con señalamiento día y hora para el remate. Y también puede decretarse la intervención del inmueble, si así lo pidiera el ejecutante. Son aspectos que deben solicitarse en esta clase de procesos, como lo vamos a ver acá en la demanda que tenemos pues a la vista acá en pantalla. Y entonces podemos ver que este juicio pues busca de una manera pues ¿qué les digo? Pues inmediata, buscar cómo la parte ejecutante se obtiene la respuesta del tribunal. Y a través de que la ley le da esa facultad de que pueda pedir embargos en su caso o el remate. Asimismo, pues el mismo banco que ha propuesto el depositario de cualquier bien pues que esté sustentando ese adeudo, pues cualquier depositario que sea designado, pues si en un momento ese ente bancario ya no quiere que esa persona sea el depositario, pues puede nombrar otro y que va a ser sustituido inmediatamente. Lo único que siempre eso, pues siempre va a ser con conocimiento del juez, ¿verdad? Que tienen que ponérselo en conocimiento del juez. Ahora, en lo relativo a las excepciones, vemos acá que hay dos clases de excepciones que se pueden promover. Esto es en cuanto el ejecutado, ¿verdad? Que puede alegar la prescripción. Para la prescripción nos tendríamos que ir a los casos de prescripción que nos habla el Código Civil para establecer, pues, si el cobro que se está haciendo ya prescribió. Si fuera el caso, pues podríamos presentar, si estamos nosotros del lado del ejecutado y nos damos cuenta que ya prescribió el derecho de la entidad correspondiente en hacer el cobro, podemos hacerlo valer mediante esta excepción de prescripción. Y también la podemos hacer valer mediante la excepción de pago, donde nosotros podamos presentar ese memorial al órgano jurisdiccional competente y presentar el memorial acompañando el documento, la prueba que acredita que el pago ya está hecho, en su caso. Pero si no, también podríamos pedir al tribunal la consignación del pago, que sería pues indicarle al banco pues de que extienda el formulario de pago para consignarlo en el tribunal, y de ello pues el juez va a examinar que efectivamente una vez hecho el pago, el ejecutado pues entregará la boleta, el comprobante de que ya lo hizo, que ya consignó, y entonces el juez al análisis va a examinar que efectivamente se hizo el pago y va a notificar a la otra parte. Va a darle pues 3 días para que se pronuncie al respecto, y pues si a la parte ejecutante es conforme, pues ya ahí va a terminar el proceso, tal como lo indica la ley en esa materia, que indica que hecho el pago, pues se dará por terminado el procedimiento. Estos son los puntos que nos expone pues esta normativa. Licenciado, disculpe, lo de la prescripción, ¿tendrá usted ahí a la mano qué articulado es el Código Civil? Voy a buscarlo por acá y ya luego se lo doy. Gracias. Entonces, ahora alguien que nos... vemos ahí en ese final del artículo 109 que nos habla: cualquier otra excepción será rechazada de plano, pero la parte ejecutada tendrá la facultad de hacerla valer
mediante juicio ordinario posterior. Este juicio ordinario posterior no procederá cuando se trate de las ejecuciones a que se refiere el artículo 107 de la presente ley. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no le haya prosperado la excepción al ejecutado, y como consecuencia de eso, pues, se le ejecute. Entonces, el ejecutado puede promover en juicio ordinario este aspecto, ¿verdad? Que no se... que esa excepción que ha sido distinta a la prescripción o de pago, sino que promovió otra con la que pretendía defenderse, pero no le fue aceptada, entonces se le ejecutó. Entonces, esta persona tiene el derecho, pues, de acudir a un juicio ordinario para plantear esta circunstancia. El 110, por favor, si alguien por ahí lo tiene, el 110. Buenos días, Lic. Sí. Artículo 110, título ejecutivo. Además de los contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil, constituirán título ejecutivo sin necesidad de reconocimiento las libretas de ahorro, certificados de depósito, certificados de inversión, bonos, títulos de valores, materializados o representados por medio de anotaciones en cuenta, o bien las respectivas constancias o certificados representativos de dichos documentos que los bancos y las sociedades financieras autoricen o entreguen para comprobar la recepción de dinero. Previamente a promoverse la ejecución judicial con base en dichos títulos, deberá efectuarse requerimiento de pago hecho por notario. Como vemos nosotros acá, en este artículo vamos a encontrar, aparte de los títulos que se señalan en el Código Procesal Civil y Mercantil, otro tipo de títulos que pueden hacerse valer, tal como ahí se indica. Entonces, ustedes al dar lectura ahí a su ley, van a poder ver qué artículos, qué títulos no están en el Código Procesal Civil y cuáles son estos otros títulos que también se aceptan para el cobro mediante esta vía a través del banco civil. Vamos a ver por acá. Estamos buscando la prescripción que la compañera quería. Alguien tiene el micrófono encendido, compañero, apágalo. Eva Guzmán, por favor. Bueno, el Código Procesal Civil se refiere en el artículo 1400, por ahí por el 1400, lo relativo a la prescripción. Entonces, me hace el favor ahí de buscarlo. Está en el artículo 1501 en adelante. Entonces, den lectura a ello.
Y luego, pues, cualquier cosa cualquier asunto, pues vamos a platicarlo ahí. Y vamos a ver, pues, qué nos expresa también la ley de bancos y grupos financieros. 1501 del Código Civil, ¿verdad, licenciado? Del Código Civil. A la vista tenemos una demanda ejecutiva, mediante la cual, pues, nosotros en este momento vamos a revisar que estén cumplidos los requisitos. Y vemos, pues, como primer punto, la nominación de la clase de ejecución que se está promoviendo. Lo que hablamos de la competencia. Será juez competente, nos decía la norma, y nosotros vemos acá que se cumple. La persona de los requisitos establecidos en ley que comparece, y conforme al artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil, que alguien lee lectura por ahí rápido para que avancemos, compañeros. 45, Procesal Civil y Mercantil. Artículo 45, justificación de la personería. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación. No se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. Gracias. Entonces vemos acá que se identificó como abogado y notario. Y luego en la personería, en la parte del expongo, indica que es mandatario judicial con facultades especiales y representación del Banco GIT. Entonces está cumpliendo con el artículo 45 y lo que establece el 61 en su numeral segundo, que dice nombres, apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, ¿verdad? Entonces está cumpliendo. ¿Cómo lo acredita? Con el mandato. En el cual pues se hace constar que comparece en calidad de mandatario del Banco GIT Continental. ¿Cómo lo acredita? Con acá, con fotocopia legalizada del primer testimonio de la escritura pública número tal. En esa escritura es donde se acredita que el banco le dio esa facultad para que lo represente, para comparecer a juicio dentro de este proceso. Y asimismo, es lo que indica el 45, que toda representación debe quedar debidamente inscrita en el registro electrónico de poderes, porque dice que cualquier representación que no esté inscrita en el registro respectivo, pues no va a ser aceptada dicha representación. Entonces se le va a indicar acá que la personería que ejerce no es de conformidad con la ley. Y entonces, posiblemente, como el civil generalmente es bastante estricto y formalista, se le va a rechazar porque sería una persona que no está legitimada para litigar, para comparecer en esa representación que pretende hacer valer. Pero aparte de eso, tiene que estar inscrita por ser esta rama especial. También se debe inscribir en el registro mercantil. Entonces vemos dos inscripciones: en el registro electrónico de poderes del organismo judicial y en el registro mercantil general de la República de Guatemala. Son inscripciones necesarias para que esa personería pueda quedar legalmente acreditada. Y entonces, pues ya esta persona pues puede actuar en esta calidad con la que está indicando acá, bajo su propia dirección y procuración, porque él pues ya con ese mandato está con todas las facultades que el banco, la entidad bancaria le ha
otorgado. Su lugar para recibir notificaciones, pues esta demanda ya es de un tiempo antiguo, pero ya sabemos de que ahora corresponde todo lo relativo a las señalar direcciones, correos electrónicos, casilleros electrónicos, teléfonos, números de teléfono, motivo de la comparecencia, vía de apremio en contra de acá 2 personas. Acá el asunto es, también nos indica acá que indica el lugar de su residencia, pero pueden ser notificados en esta dirección que están indicando. Ahora, de los hechos, ¿por qué es que se promueve esa demanda ejecutiva en vía de apremio? Porque se suscribió un contrato de compraventa de inmueble con hipoteca cedularia. Eso, pues, para comprobarlo, ¿qué dice el banco a través de su mandatario? El banco dice que se celebró por medio de un testimonio de una escritura pública, porque el testimonio es el que se presenta ante el juez, vea el testimonio. Pero la escritura pública, la matriz, pues que está en poder del abogado, en este caso, en la unidad jurídica, departamento jurídico del banco respectivo. Entonces, ahí consta en esa escritura el contrato que se celebró. Y el contrato, pues se debe a que esas personas obtuvieron una vivienda mediante este tipo de contrato, compraventa de inmueble con hipoteca cedularia, que son los contratos que generalmente celebran todas las personas. La mayoría, pues serán algunos que pueden pagar al contado su casa de una vez, pero en este caso, pues está esta entidad, el FHA, que es el Fomento de Hipotecas Aseguradas, que es un ente financiero que pues presta un servicio importante mediante la cual pues las personas que no pueden pagar al contado acudan a este recurso mediante el cual pues el banco se va a hacer cargo de esa diríamos como esta entidad de fomento de hipotecas aseguradas obtiene el bien y el banco pues se hace cargo de ese bien, aunque se esté inscrito ya a nombre de las personas relacionadas, pues por medio de esta cédula hipotecaria va a constar que estas personas no son propietarias en forma definitiva de ese bien inmueble, porque no está pagado totalmente. Entonces, pero como para ir preguntando, las personas que han comprado por medio del FHA, al finalizar de pagar, pues en agosto de este año alguien finalizó de pagar su vivienda mediante este tipo de contrato, ¿qué sería lo que procede? Llevó la última cuota al Banco GIT Continental. Lo llevó el 15 de agosto. Ya hoy ya vamos en septiembre. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Solicitar la carta total de pago. Realizar la carta total de pago. Así es. Entonces ya con la carta total de pago, pues como ustedes saben de que esa carta total de pago, esa escritura pública, se va a remitir su testimonio respectivo al Registro General de la Propiedad, porque como ahí está inscrito que ellos son los propietarios, pero ahí va a indicar que está pesando un gravamen hipotecario, ¿verdad? Pero al momento de presentar la carta total de pago, se va
a hacer esa inscripción en cuanto a que el bien ya está totalmente pagado, por lo que ya va a quedar libre de cualquier otra pues de cualquier otra circunstancia. Va a quedar libre, pues ya no va a pesar ningún gravamen sobre el bien, y entonces ahí es donde ya pasa a ser propiedad definitiva de la persona que lo haya comprado mediante este procedimiento. Persona o personas, ¿verdad? Porque a veces pues son dos personas las que compran, o tres, según sea pues las circunstancias del este tipo de contrato. Acá pues ya continúa haciendo ver de que en el contrato de compraventa por medio de esta cédula hipotecaria fue de 77,000 quetzales. Voy a caminar ahí rápido. Palabras más, sumas menos. Y pues acá habla del plazo, que era para un plazo de 15 años. Eso sumaba 180 cuotas niveladas por 786 quetzales con 61 centavos. Esta demanda es de pues un tiempito atrás. Vamos a ver acá. Esta demanda se promovió en enero del 2019. Las personas pues ya habían comenzado a amortizar esos pagos. Pero vamos a ver acá. Una cuota cada fin de mes en las condiciones pactadas. Y la parte deudora, pues, se comprometió a que si en caso de incurrir en mora o al incumplimiento de una sola de las cuotas, el banco, pues, quedaba en la libertad de hacer el requerimiento y proceder a la ejecución correspondiente. Perdón. Al momento, pues indican acá en esta ejecución que son 7 cuotas las que están atrasadas dichas personas. Y esto, pues, ya suma una cantidad de que acá nos indica 30,649 quetzales son los que se deben hasta el momento de esa deuda. Esto pues va a constar en las pruebas que para el efecto pues el banco presenta dentro de este proceso. Y acá pues nos hace ver pues que se estipuló en dicho contrato que la parte deudora de la finca antes descrita se estipuló al momento del otorgamiento del crédito, que podría darse por vencido el plazo y cobrar ejecutivamente lo adeudado si la parte deudora incurría en mora en el pago de una de las cuotas pactadas y convenidas, que el cobro se haría sin requerimiento alguno, aceptar como buenas y líquidas las cuentas del banco, por lo cual pues indica acá el abogado pues mandatario que su mandante, que es el banco, pues ha dado por vencido el plazo, y por lo cual pues se procede a esa ejecución que se está promoviendo, que es en la vía de apremio. Y acá vemos precisamente el fundamento, que es el artículo 294, numeral tercero. Si alguien le da lectura, por favor. $294, numeral tercero.
por favor. Artículo 294. Procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar la cantidad de dinero líquida y exigible. El numeral tercero, créditos hipotecarios. Gracias. Gracias. Ahí vemos pues que es el fundamento específico para hacer valer ese título, ¿verdad? De lo cual pues se tiene ese contrato del que venimos relacionando, donde cual se constituyó esa obligación. Licenciado, perdone. Sí. Solo una pregunta. Yo escuché que mencionó ahí que con una cuota que no se pague procede la ejecución. Sí. Sí, así en ese caso, pues ya habían 7. ¿Y por qué no actuaron anteriormente? Es una facultad que tiene el ejecutante de si quiere cobrar con entiendo. una o con 2 o con 3 o con 4. Generalmente usted sabe que las personas a veces pueden sufrir algún contratiempo. Sí, pues o sea que el principio es que a partir de ahí pueden hacerlo. Así es. Ya, gracias, licenciado. Así es. Entonces, la legitimación activa, pues saben ustedes de que el banco está legitimado para cobrar, ya que tiene a su cargo y a su favor como acreedor, pues ahí sí que el poder de ejecutar a esa persona, porque tiene los documentos que acreditan que esa persona se obligó. Y la vía, pues, que estamos haciendo ver. Los medios de prueba. Acá, pues, el ejecutante nos indica que, dada la naturaleza del presente asunto, no es necesario el diligenciamiento de medio de prueba alguna. Pero si el señor juez la estima conveniente o el demandado se opusiere, ofrezco desde ya las siguientes. Y pide ahí y ofrece declaración de parte. Esa prueba, luego ofrece los documentos. En estos documentos voy a caminar rápido. Primero, pues, el documento que acredita la personería y con sus respectivas inscripciones, de las cuales ya hablamos. La escritura pública donde se acredita la compraventa del bien inmueble y, muy, muy importante, la certificación del saldo deudor expedida por el Contralor General de mi representada, es decir, del banco, ¿verdad? Que el banco tiene el control y ahí pues el contador general del banco certificó que existe ese adeudo. Entonces, ahí sí que la prueba es como, esta es la prueba reina para este tipo de ejecución. Y también la certificación registral de la finca en garantía, que se acompañará en su momento oportuno. Que es lo que les indicaba, que en el Registro General de la Propiedad, pues está inscrito este bien, aunque se está pagando todavía por ser esta clase de negocio, está inscrito a favor de quienes lo compraron. Lo único que va a aparecer en esa inscripción que esas personas compraron mediante este fomento de hipotecas aseguradas, donde pesa ese gravamen, ¿verdad? De que todavía no está pagado totalmente. Consta en esa inscripción. Y entonces, como decíamos, solo al momento que se liberen y que hayan hecho el pago total de las cuotas respectivas, ese bien va a quedar en propiedad definitiva de los que las personas que ahí se indican en esa inscripción del registro de la propiedad, que son las personas que compraron, ¿verdad?
Luego, pues, indica ahí informes que deben solicitarse a las entidades públicas y bancarias que oportunamente indicare. Sin embargo, como les decía, una vez está el título donde se celebró ese contrato, y luego el documento que consiste en esta certificación donde aparece el adeudo correspondiente, ya no queda más. Y como veíamos que para poder contrarrestar este tipo de demandas solo podríamos hacerlo por medio de la excepción de prescripción o por la excepción de pago. Los fundamentos aplicables y las peticiones que se formulan, que se forme el expediente respectivo, se reconozca la personería que actúa bajo su propia dirección y procuración, que se certifiquen autos el testimonio respectivo y que se le devuelva. Por conferir a la dirección indicada. Que se tenga por legitimada a mi representada Banco GIT, acreedor hipotecario. Que se admita la vía de apremio, notificando a la parte deudora, dándole plazo de 3 días, librando exhorto al juez de paz, porque el señor pues no debe residir en la jurisdicción de estos juzgados de familia. Entonces se manda a través del juez de paz, donde si vive en un municipio, Villanueva, Villa Canales, San Miguel Petapa o el que fuere. Por ofrecido los medios de prueba, lo relativo a las notificaciones. Ya saben ustedes de que si el ejecutado vive en Villanueva, pues la primera notificación ahí se la van a hacer, pero ya después tiene que señalar lugar y con las consecuencias también de que ya tenga que señalar a través de su abogado, pues casillero electrónico, correo electrónico y número de teléfono. Día y hora y práctica para la práctica del remate de los inmuebles hipotecados. Eso generalmente, pues los bancos piden que se les adjudique el bien objeto de la ejecución y el mismo banco, pues prácticamente es el que vuelve a tomar con toda a los derechos, pues nuevamente el bien inmueble y lógicamente, pues tienen el derecho de volverlo a negociar con alguien que lo quiera comprar. Y también acá pues nos habla en el caso de que como muchas veces la persona generalmente está viviendo ahí, ¿verdad? Y al no pagar, pues está pidiendo acá en esta petición que se haga efectivo el apercibimiento del artículo 326 en cuanto a que se ordene el lanzamiento para que mi representado tome posesión del bien inmueble. Que con el producto de la venta se haga pago a mi representada por los siguientes rubros: saldo a capital, adeudado, la cantidad de 30,649 quetzales con 36 centavos. Pago de comisiones, seguros, impuestos e intereses causados y los que se sigan causando hasta el efectivo cumplimiento de la obligación. El pago de las costas y gastos que se causen con motivo de la cobranza. Pero como los indiqué, en muchos de estos casos, pues el mismo banco pues
solicita que se le adjudique el bien en pago, ¿verdad? Y entonces ya la persona no puede pagar, ya no queda más de que el banco se va a hacer adjudicatario de ese bien nuevamente. Acá tenemos la resolución del juez, que es como todo decreto de trámite normal, del cual pues vamos a obviar en este momento. Yo les voy a mandar estos dos juicios, tanto el de apremio como el ejecutivo que vamos a ver ahorita. Y ya ustedes lo van a estudiar más detenidamente. Si ven ahí la pantalla. ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguna duda en lo relativo a este vía de apremio que acabamos de trabajar? Yo me quedé con una, licenciada. Sí. Usted dijo que las personerías las tenía que uno que presentar en ¿dónde? Perdón. Gracias. La personería en dos registros, en el archivo de protocolos del y registro de poderes del organismo judicial. Eso está en el edificio El Jade. Y la otra es en el registro mercantil, por tratarse de asuntos, empresas mercantiles, sociedades y empresas mercantiles. ¿Sí estamos bien? Sí, licenciado, gracias. Bueno, ahora el juicio ejecutivo, porque vimos vía de apremio, pero ahora el ejecutivo, que es el del artículo 327. De igual manera, se identifica a la persona cumpliendo con su identificación, lo relativo a la personería, abogado y notario. Comparecen siempre en esa calidad de mandatario especial judicial con representación del Banco Industrial, y de igual manera pues lo acreditan con el mandato que les ha sido otorgado por la entidad Banco Industrial, debidamente registrado en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos del organismo judicial, y asimismo inscrito en el registro mercantil. Asistencia técnica, acá pues el mandatario acá identificado, pues también se hace, diríamos así, se hace acompañar de otra abogada, que aquí se lee su nombre, y que tanto ella como él pueden actuar en forma separada, conjunta e indistintamente. El lugar para recibir notificaciones, que ya indicamos de que para esta fecha de este contrato, de esta demanda, de esta solicitud, no estaba todavía vigente lo relativo al casillero electrónico. Y promueven juicio ejecutivo a la entidad Asesoría en Corte Tecnoindustrial Sociedad Anónima, a través de su representante legal, en su calidad de deudora, y al señor acá identificado en su calidad de fiado. Ignoran su sede social, por lo que acá señalan este lugar donde se les puede notificar. ¿Qué es lo que pasó acá? Que a esta asesoría de Corte Tecnoindustrial Sociedad Anónima, el Banco Industrial le otorgó un crédito por $50,000. Y pues el banco cuenta con el título que contiene la obligación. Está establecida en la escritura pública que acá se relaciona. Entonces, hablan del plazo de la obligación. El plazo era 1 año. A partir de la fecha del desembolso de la primera utilización, lo cual pues se realizó el 1 de febrero del 2018, de conformidad con el certificado contable que se acompaña. De la forma de pago, pues se obligó a reintegrar el monto
de cada utilización que le fuera otorgado al vencimiento del plazo de cada utilización o cargo, mismo que no deberá exceder de 180 días. Ahora, de la fianza, importante hacerlo saber de que como hay una persona que se constituyó como fiador, pues como es fiador solidario y mancomunado, es decir, eso, que el banco puede ejecutar al principal obligado o al fiador, o también la ley, como es fiador solidario y mancomunado, el banco tiene la libertad de promover la ejecución en contra del principal obligado y en contra del fiador, es decir, en contra de los dos. Del vencimiento del plazo del contrato, pues lógicamente acá, pues ya está vencido. Porque acá nos estipula de igual manera por la falta de pago de un solo vencimiento de pago, de intereses, cuota de capital y todos los gastos respectivos. De la renuncia al fuero de su domicilio, es de que las partes pues se someten a los tribunales que el banco elija para poder hacer la ejecución correspondiente, como en este caso. Del incumplimiento. Dejaron de pagar las amortizaciones a capital e interés a que se obligaron. Procedencia de la ejecución por haber incumplido. Entonces se exige el pago de $43,000 más intereses y costas judiciales, por lo que es procedente la acción ejecutiva, por lo que existe un título ejecutivo que es el testimonio de la escritura pública. Y vemos acá que siendo cantidad de dinero líquida y exigible y de plazo vencido, y lo cual podemos ver en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, en su numeral primero. ¿Sí, compañero? ¿Hay alguien por ahí que pidió la palabra? 327. ¿Sí? Licenciado, disculpe, la diferencia de esos dos juicios de vía de apremio y el juicio ejecutivo propiamente dicho, ¿cuál sería? El título. No, la diferencia, le digo. ¿Cómo? ¿La diferencia entre el vía de apremio? Ajá, y el título y el juicio ejecutivo propiamente dicho, el que estamos viendo ahorita. Mire, la ley marca varias diferencias. ¿Qué juicios se pueden promover en la vía de apremio? ¿Y qué juicios se pueden promover por medio del juicio ejecutivo? Porque yo pensaba que en la vía de apremio por tener la característica de que tenga que ser de dinero, cobro de dinero líquido y exigible, ¿verdad? Pero en los dos es la misma aplica. En los dos aplica la misma circunstancia. Si usted da lectura, es cierto. Usted da Sí, lectura, eso estaba viendo. Usted da lectura a la vía de apremio y da lectura al ejecutivo, va a ver que en las dos pide que sea suma de dinero líquida exigible. Y lo que pasa es que acá la denominación del título, usted busca, si se da lectura, por favor ahí, compañero, el artículo 327, numeral primero. Ahorita, licenciado, dice, los testimonios de la escritura pública. Sí. Entonces, vemos que es uno el título que está exigiendo. Sí, están exigiendo y que están presentando en este momento. Entonces, ese título al momento de las pruebas, nosotros, como ya indicamos, la entidad bancaria va a presentar el contrato que se celebró de ese crédito, de esa apertura de crédito, donde esa entidad podía cada determinado tiempo retirar esas cantidades en dólares, hasta $50,000 en los plazos que se
convinieron en ese contrato. Y asimismo también el cumplimiento de los pagos, lo cual se incumplió. Entonces, van a acreditar el incumplimiento mediante el contrato celebrado y también la certificación contable de la entidad bancaria, donde va a constar de que no han hecho los pagos. Entonces acá vemos los medios de prueba, testimonio de la escritura pública que contiene el mandato, debidamente registrado ¿en dónde? En el archivo de protocolos de la registro electrónico de poderes del organismo judicial y también en el registro mercantil. Y también van a presentar el título ejecutivo, la escritura pública, que contiene el contrato de apertura de crédito y también el certificado contable, donde consta si esas personas han cumplido con los pagos o si no han cumplido. En este caso, pues lógicamente, pues no han cumplido. Asimismo, la patente de comercio de ese ente deudor. Y pues ya las peticiones normales de toda solicitud, tanto las de trámite como las de fondo, ¿verdad? Y normalmente, pues, todos los aspectos relacionados con las citas de leyes, asimismo, pues las copias y el abogado mandatario, quien firma acá y coloca pues también o fija su sello. Vemos ahí pues los timbres forenses, que es un timbre forense por hoja, ¿verdad? Entonces se está cumpliendo con todos los requisitos. Aparte de lo que habíamos venido hablando del cumplimiento de los requisitos de toda demanda, tanto los generales como los específicos. Y como vemos, pues cada proceso pues va a tener que cumplir pues con esos requisitos, ya que cada proceso es distinto, ¿verdad? Como en este caso vemos que tiene otros requisitos aparte de los generales, pues tiene los especiales que la ley contempla para cada clase de juicio. Bueno, compañeros, preguntas de estos temas que hemos estado trabajando esta mañana en cuanto a la ejecución en vía de apremio en el ramo civil y de igual manera el juicio ejecutivo común. Preguntas. ¿Esos procesos los han estado trabajando en sus cursos de procesal civil? Sí, licenciado. Sí. Ya abordaron hasta estos temas. Nos ayuda, nos complementa con lo que ustedes han recibido en clase, con lo que estamos viendo acá. Sí, licenciado, eso es algo muy especial porque es más profundo la enseñanza que nosotros recibimos de parte suya, ya que se analizan más de cerca. Ya. Como estas demandas se pueden dar cuenta ustedes de que su estructura es un poco, diríamos, como más amplia. Hay muchas cosas. Claro que hay en familia, pues a veces juicios bastante complicados, pero me refiero en cuanto a contenido de las demandas. Pero en el ramo civil, pues a veces son bastante extensas, ¿verdad? Pero si nosotros no nos perdemos en el asunto, podemos visualizar, porque ¿qué es lo que pasa? Que lo que acá usted tiene que tomar en cuenta, y yo se lo reitero, ¿verdad? Y que yo sé que usted lo va a tomar a bien, es de que cuando a usted le llegue un proceso
de estos y que usted, por ejemplo, como estos, porque el señor o la persona que está siendo ejecutada, usted lo va a asesorar y va a ver si es oportuno oponerse a la demanda conforme a las excepciones que la ley señala, ¿verdad? Pues usted sabrá cómo va a proceder para la defensa de esa persona que se requiere su ejecución. Ahora, por otro lado, es por lo que usted sabe de que usted, como abogado y notario, lo puede contratar un banco para que usted forme parte de esa unidad o departamento jurídico que tienen los bancos, y usted puede ser uno de estos mandatarios. Los bancos tienen varios mandatarios porque tantos asuntos que contemplan que de repente que a usted le toca que lo contrate un banco para que usted actúe en esa calidad representando al banco. Entonces, según la posición que usted ocupe, así va a ser como le va a corresponder actuar dentro de estos procesos. Licenciado, disculpe. Sí. En este caso, este proceso ejecutivo, por lo regular solo existen dos cuestiones. O paga el bien que se debe, inmueble o mueble, o si es en caso de dinero, o se ataca la pretensión, licenciado, o habrá alguna otra forma de que uno le pueda decir al cliente que se pueda hacer. Mire, generalmente acá pues en esta última había un fiador. Como esta entidad de esta apertura de crédito son estas entidades mercantiles que tienen un patrimonio y que se dedican a un determinado movimiento económico o negocio económico, ¿verdad? A un giro, ¿verdad? A un giro económico. Y entonces generalmente tienen bienes. Por eso es que por acá vamos a encontrar también de que desde nuestra solicitud, si a usted le toca ser el abogado del banco, usted va a pedir que se embargue. Vamos a ver aquí las peticiones. Entonces acá se dará su cuenta. Explicación contable, copia simple. Aquí están las pruebas. Vamos a las peticiones. Acá dice, mire, y si al momento, petición numeral romano 5, y si al momento del requerimiento no hacen efectiva dicha suma, se trabe embargo sobre bienes suficientes, propiedad de los ejecutados, que el ministro ejecutor tenga a la vista y que fueren afectables lícitamente con dicha medida, nombrándose para el efecto depositario de reconocida honradez y arraigo. Bueno, entonces, acá, pues, son otras circunstancias. ¿Se recuerdan ustedes? Del banco, licenciado. ¿Cómo? Esa es la postura del parte del defensor del banco, le digo, el abogado del banco. Sí, claro. Entonces, el banco, pues, porque imagínense que el banco le va a dar una apertura de crédito a una persona que no tenga nada. Porque al momento de no llegarse los plazos vencidos y no tenga con qué pagar, ni el fiador, ni la misma empresa no tenga nada. Pero como son empresas que tienen bienes muebles, ¿verdad? Habría que ver si el lugar donde estén asentadas las empresas sean bienes inmuebles, es decir, el lugar propiedad de ellos, pues puede pedirse el embargo del bien inmueble, puede pedirse el embargo de la maquinaria, según el giro a que se dedique esa empresa.
¿verdad? Se le pueden embargar esa maquinaria, pues bienes, que todos esos bienes, ¿verdad? Que ahí sí es es, pues diríamos, como más efectivo el cobro, porque si no está ese dinero, pues sí hay bienes para responder. Imagínense, le decía esto, pues de que un banco, sí, imagínense que, por ejemplo, para uno que ahora hay créditos fáciles, diríamos así, porque usted ve que hasta los bancos andan ofreciendo. Solo con que usted demuestre que tiene un trabajo estable, diríamos de esa manera, ya tenga cierto tiempo de trabajar, le van a dar, el banco le va a dar un préstamo. Lo único es que se lo va a dar estudiando el banco, analizando hasta cuándo le puede dar de lo que usted gana. Ahí la garantía es el trabajo, licenciado. Solo el trabajo, solo su salario. El banco no requiere más, pero cuando ya es para adquirir una apertura de crédito de tal magnitud, el banco, si esas personas les hubieran dicho, miren, nosotros no tenemos nada al momento, es difícil, el banco no se los va a dar, ¿verdad? Tienen que, usted ve aquí en los anuncios de la televisión, dice, el Banco Banrural me ayudó a crecer, y la verdad que si la persona se llegó a fomentar su empresa y a hacerla crecer, pero para que el banco le haya dado eso es porque esa persona en garantía le ofreció pues algún terreno que esa persona tenía, ¿verdad? Porque si el banco no tiene ninguna garantía, no va a dar esos créditos. Y por eso es que vimos en la vía de apremio de que en esos casos que queremos comprar vivienda, pero no tenemos nada. Entonces, ¿qué va a pasar? La misma vivienda que nosotros compramos por medio de por ese FHA, la misma vivienda va a servir de garantía, ¿verdad? Que en un momento dado nosotros no pagamos, nos quedamos sin casa también, ¿verdad? Licenciado, una duda. Sí. En el proceso, por la vía de premio, dice que solo se aceptan las excepciones que atacan la eficacia del título y la de prescripción. Sí. Es lo mismo en el título ejecutivo. En el título ejecutivo, como se maneja, las normas que leímos ahí nos indican en cuanto al derecho común y tribunales ordinarios. Y entonces, la ley nos señala cómo es el procedimiento para el vía de apremio y cómo es para el juicio ejecutivo común, que así le llamamos, ¿verdad? Nos dice el juicio ejecutivo común ahí que ahí no nos limita las excepciones. Ahí no nos limita. Si nosotros vamos a la lectura del 327 en cuanto a la oposición, les dice acá, oposición del ejecutado en el 331. Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y, si fuere necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Si el demandado tuviere excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. ¿Qué excepciones nos dice ahí que puede plantear el ejecutado? ¿Verdad que no nos señala? No indica. Todas. Entonces, todas las que pueda hacer uso. En el momento que contesta la demanda. Sí. Bueno. Bendiciones para todos. Buen fin de semana. Solo preguntarles si les llegó la nota, ¿verdad? Porque me dijeron lo de la A que sí ya está. ¿Qué nota, licenciado? Sí, licenciado, sí llegaron, gracias. Del primer parcial. ¿Dónde llegaron? Sí, ya están subidas, Bueno. Ya, licenciado, gracias. ¿En dónde están, licenciado? O compañeros, ¿dónde están las notas?
subieron un link aquí en el chat de la clase. Ahí está el link donde puedes ver tu nota. Gracias, compañera. Muy bien. Bueno, licenciado, buenos días. Buenos días. Como último aviso, estar pendientes porque estos temas entran para el segundo parcial, que es como 2021, algo por ahí, ¿verdad? El examen. Perdón, Eli, fecha para entregar el prontuario todavía no ha dado, ¿verdad? Porque no he visto Pero- fecha. Pero usted avance y termínelo. Eso ya va a ser ahorita a finales de septiembre o a principios de octubre. Porque en, Gracias, octubre, licenciada. porque en octubre termina el curso. Licenciado, perdón. Ya esta fecha, ya tienen que ir más de la mitad del prontuario. ¿Sí? Licenciado, disculpe, no sé si logré comprender a un 100%, pero el puntuario es transcribir el documento que usted nos dio o nosotros hacer nuestros propios documentos, o ambas. Mire, las demandas que yo les proporciono, a ustedes les sirven de guía. Y entonces usted, si solo yo se las mando y ustedes las copian y las ponen en ese prontuario, no tendría como ningún sentido. O sea, prácticamente solo le sirven, si usted las trabaja como es, le van a servir como una guía y usted misma va elaborando sus demandas. Solo va viendo las demandas y usted va viendo ahí y puede ir variando, por decirles, el nombre de las personas, todos sus datos, si es pensión alimenticia, para quienes está pidiendo la pensión. Si esa que yo le mandé por ahí dice que 500 mensuales, pues usted puede crear otra donde diga que pide 4,000 quetzales, que es para una hija, que el señor labora de gerente de una empresa. ¿Por qué? Porque eso le va a generar a usted el dominio del tema. Ok, perfecto. Otra consulta. ¿Y debe de ser una de cada demanda, por ejemplo, si es pensión alimenticio, si es de Ahí estaba, pensión, ahí estaba el listadito que se les envió y, por ejemplo, en de fijación de pensión alimenticia, solo una, pero también está la de aumento de pensión y está también la de reducción o disminución de pensión alimenticia y también está la de extinción. Solo de ese proceso hay, diríamos, 4 variantes, una de cada una de reducción, una de aumento, una de fijación, una de extinción, con las sumas, personas, modo, forma y tiempo de pagar. Todo eso pues ya le corre a su cuenta de conformidad con los conocimientos que estamos aprendiendo en sus clases de procesal civil y lo que acá compartimos también con usted. Ok, entonces sería uno de cada uno. Gracias, Lic. Uno de cada uno. licenciado, disculpe, una pregunta. Sí. ¿Se puede hacer a mano o solo a computadora? En computadora mejor porque para los efectos de poderle uno pues dar un poco de mejor lectura, pues es más fácil. Y hoy por hoy pues van a, usted sabe que la forma en que se ingresan normalmente y se trabajan son a través de la computadora. A menos de que usted realmente no tenga esa posibilidad, pues si gusta pues el que quiera, pues que las haga a mano, ¿verdad? Pero usted sabe que a mano, pues para poderlas consignar bien, tendría que tener, pues, quizás en papel así con líneas o algo que le genere, pues, que su escritura está bien recta, ¿va? En cada uno de los espacios. ¿En papel español se podría, licenciado? Sí, puede ser. Sí. Ah, muy bien. Gracias, licenciado. Bueno. Licenciado, buenas tardes. ¿Sí? Disculpe, yo tengo una duda. Sí. En la puntuación del primer examen, ahí ya va incluido lo del voluntariado.
No, ahorita ahí en ese punteo que les aparece ahí, solo es el primer parcial. Solo una nota va ahí. Ya ahorita, pues, el día Que sería sobre 30, ¿verdad, Lick? Ese era de 25. Ah, bueno, gracias. Porque para efectos de la evaluación nosotros teníamos 25 primer parcial, 25 segundo parcial, 25 prontuario, 25 final, para hacer 4 25 a 27, pero con el caso de los que presentaron voluntariado, hay otra circunstancia ahí que nosotros tenemos que tomar en cuenta, pero eso ya lo vamos a hacer nosotros los catedráticos conforme a el listado que se nos va a enviar, que todavía no nos la han enviado de los que intervinieron, participaron en el voluntariado. Todavía ayer ya nos dijo la coordinación que oportunamente nos van a mandar el listado para ya colocarles ese punteo ahí. Muchas gracias, licenciado, por la duda. Bueno. Buenas tardes. Bueno, me despido de todos en este momento. Bendiciones. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick.